Todavía no. Ya casi. Ahí está grabado. Ok, vamos a comenzar. El primer ejercicio que vamos a resolver es el que tuvimos para entregar la clase pasada. Es decir, vamos a tratar de llegar de este punto a este punto. ¿Sí? Ahora, cuando vayamos a hacer este tipo de ejercicios de llegar a un punto de la ecuación a otro lado de la ecuación, pues bueno, primero vamos a numerarlos. ¿Sí? Ya sea que vamos a elegir, vamos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Sí? Significa que, por ejemplo, si decimos que todo el lado de la derecha se va a quedar fijo, esa es la que llegar, mientras que todo el lado de la izquierda es el con el que voy a estar trabajando. ¿Sí? Ahora, ¿alguien me puede decir, por favor, cuál es la identidad trigonométrica para tangente? Seno sobre coseno. Seno Sí, ¿no? ¿Sí? sobre coseno. Sí. Perfecto. Entonces, nada más. Entonces es seno del ángulo sobre coseno del ángulo. El detalle está en que ahorita el ángulo o argumento es alfa más beta. Alfa más beta. Alfa más beta. Y nosotros vimos también en su momento que había identidades trigonométricas para el seno de alfa más beta y el coseno de alfa más beta. Esas identidades trigonométricas, la primera que era, perdón, la del seno del ángulo, es el seno de alfa más beta es seno de alfa por el seno de beta, perdón, por coseno de beta, me corrijo esto, por coseno de beta, más seno de beta por coseno de alfa. El seno de alfa vale todo lo que está en la parte superior. El coseno de alfa más beta, esto que tenemos aquí, también tiene su identidad trigonométrica, que en la vez pasada fue lo único que escribimos con color verde en aquel pizarrón. Es decir, el coseno de alfa más beta es el coseno de alfa por el coseno de beta menos el seno de alfa por el seno de beta. ¿Sí? Vamos a observar algo. Dense cuenta que, ok, esto ya se transformó en esto. Esto se transformó en todo esto, todo lo que está del lado derecho de la ecuación. Pero yo necesito llegar que de esto se transforme en todo lo que está acá, todo lo que está arriba de color verde. ¿Qué término es el que se canceló? Fíjense, en la parte de arriba tenemos tangentes, de tangente de alfa y tangente de beta. ¿Sí? Es decir, tenemos que considerar funciones trigonométricas en la parte superior, pero en la parte inferior nada más hay funciones trigonométricas de alfa y beta, efectivamente, pero hay un 1. ¿Cómo puedo yo hacer que al menos uno de los términos que tengo en la parte de abajo, de lo de color rojo, se convierta en un 1? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien? ¿Cuál fue la pregunta, profe? Se puede... ¿Cómo? ¿Cuál fue la pregunta, Ok, profe? okay, ahí va. Déjenme la reformulo. Fíjense. Como estamos viendo, lo que tenemos en este punto, podríamos decir que esto podría ser igual a este término. Este tal vez pudiera ser igual a este término. No lo es. Pudiera ser. Y este podría ser igual al 1, o al menos está en la posición del 1. ¿Cómo puedo yo convertir este término en un 1? Profe, Mande. en la parte de abajo sí son dos senos de alfa o se equivocó. El segundo es beta. Changes. Oh, Dividiéndolo entre él mismo. Ok, fíjense, ya nos dio Sergio la respuesta. ¿Cómo hacemos que este término que está aquí, el que estamos señalando, se convierta en un 1? ¿Por qué 1? Porque es el término que tenemos acá arribita. Pues dividiéndolo entre el mismo, que es lo que vamos a hacer. Toda la ecuación que está acá arriba, seno de beta, coseno de alfa, vamos a dividirla entre este término. El detalle está, déjenme terminar de escribir esto, que para nosotros poder hacer ese tipo de operaciones, al menos seno de alfa, seno de beta, no es como que diga, sí, bueno, entonces divido nada más el de abajo, porque el de abajo es el que le tengo que hacer una cuenta, sino vamos a dividir tanto el término de arriba como el término de abajo. ¿Sí? Fíjense, yo necesito dividir este término entre el mismo. Pero ¿cómo voy a hacer eso? Pues vamos a hacer lo siguiente. 1 entre coseno de alfa, coseno de beta.
Y abajo 1 entre coseno de alfa, coseno de beta, y ahí está. Fíjense, todo esto es un término. Todo esto es un término. Y el término de arriba es igual al término de abajo. ¿Qué significa? Si lo de arriba y lo de abajo, acomodado en forma de fracción, como lo tengo en este punto, son el mismo término, algo entre sí mismo, ¿cuánto les da? Uno. 1. Entonces, lo que estamos nosotros haciendo es que todo esto que está acá, todo esto, lo estamos multiplicando por un 1. ¿Sí? En este caso es el 1 que nos conviene. Pudimos haberlo hecho por 1 entre x, por 1 entre x, y así. Pero en este caso, lo que nos conviene es poner este. ¿Por qué? Porque queremos deshacernos de este término en la parte inferior izquierda. ¿Sí? Ahora, tenemos una multiplicación de fracciones. Todos los que están aquí, todos estos equivalen a que estén sobre 1. Todos estos equivalen a que estén sobre 1. ¿Y cómo se hace la multiplicación de fracciones? Si tengo A entre B por C entre D, pues es el de arriba por el de arriba, el de abajo por el de abajo. Entonces, A por C entre B por D. Y es justamente lo que vamos a hacer aquí. Aquí, ¿qué vamos a hacer? El de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. Fíjense, el numerador seno de alfa, coseno de beta, más seno de beta, coseno de alfa, multiplicado por 1, ¿cuánto nos da? Coseno de alfa, coseno de beta, más seno de beta, coseno de alfa. Nos da exactamente lo mismo. Exactamente. Nos va a dar exactamente lo mismo. Seno de beta, ahí está. Coseno de alfa. Déjenme lo subo. Ah. Todo esto entre coseno de alfa, coseno de beta, entre, y ahora sí, vamos con el de abajo. Este con este y este con este. Coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta, todo eso multiplicado por 1, pues nos va a dar el mismo. Quien se me vaya perdiendo, pregúnteme por favor, no se esperen a que lo acabemos para saber de dónde están saliendo las cosas. El chiste de todo esto es que vayan entendiendo de dónde va saliendo cada resultado que vamos anotando. ¿Sí? Y si se me pierden y preguntan hasta el final, no se vale decir no entendí nada, porque hay algo que sí entendieron. ¿Sí? Entonces, pregunten con confianza. Ahora, aquí vamos a usar una propiedad de fracciones. Dense cuenta, aquí tenemos senos y cosenos que querramos o no, se están multiplicando y otros se están dividiendo. ¿Sí? Pero también tenemos sumas de términos en las fracciones. ¿Sí? Y justamente los numeradores de dichas fracciones. Entonces, fíjense, si nosotros tenemos A más B entre C, es lo mismo que tener A entre C más B entre C. ¿Sí se acuerdan de esta propiedad? Sí, sí. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Este es seno de alfa, coseno de beta, sobre coseno de alfa, coseno de beta, más seno de beta, coseno de alfa, sobre coseno de alfa, coseno de beta, sobre, ahora vamos con el denominador, coseno de alfa, coseno de beta, dense cuenta que voy en este punto, ¿sí? Sobre coseno de alfa, coseno de beta, menos, voy aquí, seno de alfa, seno de beta, sobre coseno de alfa, coseno de beta. ¿Alguien se me perdió? Profe, yo Dime, me Dani. quedé como que. Me quedé con duda arriba, Dime. un paso más arriba. Cuando dijo de dividir entre sí mismo, ay, no capté muy bien qué fue lo que hizo. Ok, fíjate. Este término de aquí, estoy haciendo esto. Sí, cocina por cocina de beta. O sea, sí, entonces, fíjate, lo que tengo es, el término que yo tengo, vamos a nombrarlo así, A es igual a 1 entre coseno de alfa por coseno de beta. ¿De acuerdo? Sí. Ahora fíjate, lo que yo tengo
Esto de aquí es una división. ¿Y qué tengo? Tengo 1 entre coseno de alfa, coseno de beta. Eso vale A. Entre el divisor. ¿Y qué otra cosa tengo? ¿De qué estoy dividiendo? Entre 1 entre coseno de alfa, coseno de beta. Y eso también vale A. Y A entre A es 1. Estoy dividiendo estoy multiplicando por un término y dividiendo entre el mismo término. Cuando multiplicas y divides por el mismo término, en este caso, nombrémoslo A, o si quieres, todo el término 1 entre A, 1 entre coseno de alfa, coseno de beta, eso multiplicando la parte de arriba y en la parte de abajo, en el denominador, igual multiplicando por 1 entre coseno de alfa, coseno de beta, a eso se le llama multiplicar por un 1. ¿Sí? Todo el término de arriba es igual a todo el término de abajo. Ya vi cómo. ¿Sí? Sí, Ya lo ya, único que ya vi hicimos cómo. después es que todo el numerador de la fracción que tenemos aquí, ¿sí? Se fue multiplicado por el 1. El denominador de la fracción que tenemos aquí va multiplicando al coseno de alfa, coseno de beta. De tal manera que nos queda este paso que está aquí. Ya lo siguiente que ¿Y se... Dime. por qué nada más coseno? Porque no podía haber sido seno, por ejemplo. Porque lo que estábamos buscando era eliminar un término. ¿Qué término? Fíjate. Cuando desarrollamos tangente de alfa más beta, ¿sí? Pues era seno de alfa entre coseno de beta. Desarrollamos seno de alfa más beta sobre coseno de alfa más beta y te quedaba todo este término que está acá. ¿De acuerdo? Todo esto. Sí. Pero ¿qué es lo que necesitábamos nosotros? Queremos llegar a lo que está acá, ¿sí? A la ecuación de arriba a la derecha. Tangente de alfa más tangente de beta sobre 1, esa es la parte clave, 1 menos tangente de alfa, tangente de beta. ¿Sí? En este caso, pues bueno, para lo que nos necesitamos hacer, fíjate, este término está en la parte inferior izquierda de la ecuación. Tenemos nuestra ecuación, que es todo eso, y la parte inferior izquierda, ¿cuál es? Este término que estoy marcando en este momento. Sí, coseno de alfa, coseno de beta. Entonces, este término está en esta posición, ¿sí? En el 1. ¿Cómo puedo yo hacer que algo se convierta en un 1? Nada más hay una forma. Pues Y esa es así cuál, mismo. que se divida a sí mismo. Entonces, fíjate, ¿qué es lo que estamos diciendo? Si nosotros proponemos hacer este 1 entre coseno de alfa más beta, cuando esto ocurra, llegamos a esta multiplicación, te queda coseno de alfa más beta entre coseno de alfa más beta, que es el paso que acabamos de llegar aquí, llegar en este punto. ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Sí, sí. ¿Sí? Ya quedó claro. Ahora, yo lo hice así. Otra forma es que pudimos haber dicho, ok, todo el numerador lo divido entre coseno de alfa más beta y todo el denominador entre coseno de alfa más beta. Significa que este paso me lo salto y pongo directamente esto. Pero ¿de dónde salió? ¿Quién sabe? No nos hubiera salido así nada más. Entonces, por eso hicimos un paso intermedio, que es proponer multiplicar por un 1. Este 1, pues es este de aquí. Todo este término que estamos encerrando en este punto. Sí. Ahora, vamos a ver si hay algo que se pueda cancelar. Vamos a empezar con este término. ¿Hay algo que se pueda cancelar en este término de aquí? Coseno de beta. Coseno de beta con coseno de beta. Vamos al siguiente punto. ¿Hay algo que se pueda cancelar acá? ¿En estos? Cosenos. ¿Cuáles? Alfa. Coseno de alfa con coseno de alfa. ¿Hay algo que se pueda cancelar aquí? Pues sí, se hace uno. Coseno de alfa se va con coseno de alfa. Coseno de beta se va con coseno de beta y nos queda Uno. 1. Entonces vamos a ver. ¿Esto qué nos queda? Nos queda seno de alfa sobre coseno de alfa más Más seno de beta sobre coseno de beta. coseno de beta entre 1 menos seno de alfa entre coseno de alfa, seno de beta entre coseno de beta, y vamos a ver, ¿cuánto es seno de alfa entre coseno de alfa? Identidad Tangente de trigonométrica. alfa. Tangente de alfa. Tangente de alfa. Más seno de alfa entre coseno de beta. Tangente de beta. Tangente de beta.
sobre, yo hago el difícil, 1, ahí está, menos seno de alfa entre coseno de alfa Tangente de alfa, y seno de beta entre coseno de beta, seno de beta. Digo, seno, tangente de beta. tangente de beta. Y eso es justamente a lo que queríamos llegar acá arriba. Es la misma expresión. Ya encontramos entonces que la tangente de alfa más beta es igual a tangente de alfa más tangente de beta sobre 1 menos tangente de alfa, tangente de beta. Y ahí está. Así era. Hay unos que sí lo enviaron, hay otros que no alcanzaron a subirlo o lo enviaron un poquito después, eso no hay ningún problema. Pero ese era el paso que tenían que hacer, por eso tuvieron un poquito más de tiempo para poder hacerlo. Había que pensar justamente en esto. Y recuerden que las funciones trigonométricas no van a ser tan amigables como nosotros querramos. Va a haber ocasiones donde va a ser muy sencillo, pero va a haber otras ocasiones donde va a involucrar un montón de álgebra, ¿sí? Bueno, en este caso, llamemos de álgebra trigonométrica, porque son funciones trigonométricas. Y va a haber ocasiones donde sí nos conviene hacer un cambio de la función o no nos conviene hacer un cambio de la función. ¿Cómo se aprende eso de cuándo se va a usar? Con práctica. A veces funciona, a veces no funciona. Pero entonces, aquí pues llegamos a un término que son puras tangentes. La finalidad de hacer las transformaciones estas en funciones trigonométricas es que preferentemente, y no es que casi obligatoriamente, queden todas en un solo término de una misma función trigonométrica. Si una reducción queda en función de seno, pues todos son senos. Si queda en función de coseno, todos son cosenos. Y en este caso quedó en función de tangentes, como fue este ejercicio. ¿Quién se me perdió o quién tiene dudas todavía? Evelyn, ¿sí quedó un poquito más claro? Sí, profe, gracias. Ok, thank you. ¿Alguien más, muchachos? ¿No? Para irnos ahora sí con los otros ejercicios que les van a ayudar de referencia para poder hacer la tarea. Bueno, lo que les llegue a faltar de la tarea. A estas alturas ya debieron haber avanzado un montón. Fíjense, vamos a empezar con algo sencillo y vamos a ir elevando el nivel de esto poco a poco. Fíjense, si el seno de alfa, seno de teta, por lo teta, es igual a 3/5, ¿cuánto valen el resto de las funciones trigonométricas? ¿Cuánto valen las otras funciones? ¿Cuáles son las otras funciones? ¿Quién me puede decir? ¿Puedes repetir la pregunta, profe? ¿Cómo? Coseno y tangente, profe. Si el seno del ángulo es 3/5, ¿cuánto valen las otras funciones? Las otras funciones serían el coseno del ángulo, Tangente y coseno. la tangente del ángulo, la secante del ángulo, la cosecante del ángulo y el cotangente del ángulo. ¿Sí? Nada más tenemos seno, nos falta coseno, tangente, secante, cosecante y cotangente. ¿Cómo se les ocurre que puedo yo obtener los valores de las otras funciones trigonométricas y nada más conozco una? Pues ahí tenemos que seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, entonces tenemos Hay que sacar el cateto al ya otro. tenemos cateto opuesto y hipotenusa, solo sacamos el otro cateto y ya la reemplazamos en las funciones trigonométricas. Ándale, era nomás, ok. Puro Significa Alex. entonces Puro Alex, me ¿cómo? Puro Alex, ok. Puro Si este es nuestro ángulo, ¿sí? Y el seno del ángulo, mencionamos que es cateto opuesto entre hipotenusa, y eso vale 3/5, lo que están diciendo sus compañeros es que entonces este vale 3 y este vale 5. ¿De acuerdo? ¿Cuánto valdría este de aquí? Una forma que también podemos hacerlo, bueno, esto sería por teorema de Pitágoras. Ahora, si estamos trabajando también con funciones trigonométricas, pues la otra es que si nosotros sabemos que seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo es igual a 1, y nosotros lo que queremos saber es cuánto vale el coseno, pues, ¿esto qué sería? ¿Cuánto es seno al cuadrado? Pues es 3/5 al cuadrado. ¿Por qué 3/5? Porque el seno vale 3/5, es lo que nos da el ejercicio. Más coseno, escuché eso. Elevamos al cuadrado cada uno de los términos.
9/25. Más coseno cuadrado del ángulo es igual a 1. Lo que queremos saber es cuánto vale esto. Entonces tenemos que deshacernos de 9/25. Si estás sumando, pasa. Profe, creo que quien escuchó decir hueva fue a mí. Mande. No le estaba diciendo pues usted, es que estaba leyendo un correo a un profe de una tarea y pues dije hueva. Y tenía el micrófono prendido, aclarando. Ya quedó grabado. No te preocupes. Yo de ahí me voy a agarrar. Profe, Mande. también lo podemos sacar con Pitágoras, ¿no? Y es lo mismo. También. Fíjate, ahorita vamos. Ya estoy terminando este. Déjalo, ahorita lo hacemos con Pitágoras. Son 4. Se me fue. 4/5. Ahí está. Créanlo o no, este es un 5. Ahora, el detalle está en que, por ejemplo, no siempre se... Esto, ustedes tienen esto, y va, puede ser esto. Yo sí se las creo, porque en este caso funciona. Pero imagínense que en realidad fueran 3/4 y 5/4. Aquí, cuando saquen esto, no les van a dar los cuartos. Entonces, ahí va a haber un detallito por ahí. Fíjense, lo que dicen sus compañeros es esto. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Podemos hacerlo por teorema de Pitágoras. Nosotros tenemos la hipotenusa, que es C, tenemos la altura, que es 3, y queremos saber la base. Pues el teorema de Pitágoras nos dice que si queremos saber el lado más pequeño, pues ¿qué hay que hacer? La hipotenusa al cuadrado menos el cateto que conocemos al cuadrado. Esto es la raíz cuadrada de 5 al cuadrado menos, ¿cuánto? Al cuadrado que es 3. Pero es al cuadrado. Entonces esto es 25 menos 9. Raíz cuadrada. y esto nos da raíz cuadrada de 16. Y la raíz cuadrada de 16 es 4. 4. Ahí está. Entonces B vale 4. Este vale 4. Y si de este ángulo nosotros sabemos que seno es cateto opuesto entre hipotenusa, que es 3 entre 5, el coseno del ángulo es cateto adyacente, que es la base, 4, entre hipotenusa, que vale 5. Son dos maneras en que llegamos al mismo resultado. ¿Sí? Ya tenemos dos formas. Entonces ya encontramos coseno. Nos falta tangente. Tangente del ángulo es igual a seno sobre coseno. Esta sí no se les tiene que borrar por nada del mundo de su cabecita. La tangente del ángulo, pues fíjense, no nos dan como que más datos, pero ya encontramos que el seno, o ya nos dicen que seno vale 3/5. ¿El coseno vale cuánto? 4/5. ¿Cuánto encontramos? 4/5. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Una división de fracciones. Este por este y este por este. Medios por medios, extremos por extremos. 3 por 5, 15. 5 por 4, 20. 20. Y si simplificamos esto, cada uno tiene quinta parte y esto nos da 3/4. 3/4. Entonces la tangente vale 3/4. Ahí está. Ya tenemos seno, coseno, tangente. ¿Qué nos falta? Secante, La secante, cosecante y cosecante. Vamos a ver. La secante del ángulo es igual a 1 entre Seno. coseno del ángulo. Secante del ángulo es igual a 1 entre el coseno. ¿Cuánto vale el coseno? 4/5. 4/5. Recuerden que este 1 de acá arriba es lo mismo que tener 1 entre 1. Medios por medios, extremos por extremos. Y la secante del ángulo nos queda 5 por 1, son 5, 4 por 1, son 4. Y ahí está la secante. Nos falta cosecante. Cosecante, si voy muy rápido me dicen, es 1 sobre seno del ángulo. Pero el seno del ángulo, ¿cuánto vale? ¿Dónde quedó? 3/5. Sí, 3/5. 3/5. Es este, 3/5. El cosecante del ángulo es entonces medios por medios, 1 por 3 son 3, extremos por extremos, 5 por 1, 5. ¿Sí? Y nada más nos falta cotangente. Cotangente del ángulo es igual a 1 entre tangente. Esto es igual a 1 entre lo que vale la tangente. Y la tangente vale 3/4. También podemos Medios ver por seno. medios, extremos. ¿Cómo?
También podemos hacer coseno entre seno. También, pero te quedaría un entero entre otra división de fracciones. Y si tú ya puedes aprovechar que la tangente ya está hecha, pues mejor. Así te ahorras un montón de... te ahorras más cuentas. Me refiero a poner el... Es que según yo cotangente es coseno entre seno, ¿no? El coseno del ángulo entre esto. Ajá, ¿Así? Sí, sí. es ¿Se puede? correcto. Ah, ok. Sí. Coseno es 4/5. Seno es 3/5. Medios por medios, extremos por extremos. 4 por 5 son 20, 5 por 3 son 15. Y cada uno de ellos tiene quinta parte, entonces son 4 tercios. Ahí está. Medios por medios. Ahí está. Es 3. 1 por 4, 4. Y ahí está. Ya encontramos cuánto valen el resto de las funciones trigonométricas para cuando tenemos esa característica de que el seno del ángulo tenga un valor. En la tarea, si no me equivoco, hay uno de esos. ¿Sí? ¿No? Tal vez, más o menos. ¿Quién se me perdió? Que no les dé pena preguntar. Todo Recuerden bien. que lo peor que puede ocurrir si preguntan es que aprendan. Y si yo no me sé una respuesta o no sé cómo explicárselos en ese momento, les voy a pedir que me den chance para explicárselos la siguiente ocasión. Pero si tienen dudas, pregunten. ¿Quién dijo yo? Antonio. No, pues sí lo entiendo, nomás que momento para ver el panorama. Ok. Bueno, admírenlo, por favor. Ahí lo tenemos en pantalla en este momento. Que ahorita lo voy a cambiar de función para poder seguir con ejercicio. Y ahorita nos vamos a pasar a los ejercicios que estaban siendo la tortura de algunos de sus compañeros. Y vamos a continuar. ¿Listos? Chan, 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 chan. Ahí va. 5, 4, 3, 2, 1. Ahí está. Fíjense, como práctica para ustedes y probablemente como problema para salir, no nos vamos a ir ahorita, sino como problema para salir número 1, si gustan anotarlo, si la tangente del ángulo es igual a 3/4, ¿cuánto vale el seno del ángulo, coseno del ángulo, secante del ángulo, cosecante del ángulo y cotangente del ángulo? ¿Sí? Este es para salir 1. Un momentito, profe, lo voy a copiar. Por 2. Ese lo tenemos que entregar, ¿verdad, profe? Ajá, se lo van a entregar para salir. Bueno, Pero literalmente para salir. No ahorita, Ah, no, ya cuando vayamos a acabar la clase. Tranquilo. Ya voy a poder salir de la cuarentena. No creo. Ah, bueno. Chale. Nos la van a extender supuestamente en Baja California hasta el 30 de junio. De mayo. No. Pero ya el señor presidente dijo que probablemente se extienda hasta inicios de agosto. ¿Quién sabe? Que al menos eso fue lo que leí. Quiero creer que es mentira. Quiero salir. iba la fecha. Créeme. Chale. Todos queremos ya salir en algún momento. Ok. Vamos a hacer otro ejercicio. Ya no hay Fíjate, que este hacer. ejercicio. Mira, la gran ventaja es que tienes mucho tiempo para leer, para trabajar, para hacer un montón de cosas y cuestiones que tenías pendientes. Pues sí. Eso sí. Ok, fíjense. Este ejercicio que acabamos de escribir aquí, queremos saber cuánto vale el seno del doble del ángulo si nosotros sabemos que el coseno del ángulo vale 3/5. ¿Cómo se les ocurre que podríamos conocer cuánto vale el seno del doble del ángulo si el coseno del ángulo vale 3/5? ¿Cuál fue la pregunta? Ya no, ¿Cómo, profe? ¿Lo puedes repetir? ¿Cuánto vale el seno de 2 teta si tan solo el coseno de teta es igual a 3/5?
Pues ¿Cuánto vale esto? Con las identidades del ángulo doble, profe. Y solo sabemos esto. Ok, vamos a ver, identidades del ángulo doble. El seno del doble del ángulo es igual a... ¿Qué cosa? 2 por seno por coseno. Ok, fíjense. Cosa importante que acaban de decir sus compañeros. Identidades del ángulo doble. ¿Qué es lo que están haciendo o qué es lo que estamos haciendo? Aunque no me están respondiendo todos. Quiero creer que, aunque tengan el micrófono apagado, están respondiendo y dicen, oh, sí, es cierto, wow. Es sorprendente lo que estamos manejando. Es que siempre que tengan que reducir una función trigonométrica y ver cuáles son los valores válidos para dicha función trigonométrica, o para encontrar cuáles son los ángulos que cumplen dicha identidad trigonométrica o dicha ecuación, ¿sí? Lo que van a tener que hacer es cambiar todo preferentemente a senos y cosenos. Siempre. Habrá a lo mejor algunos casos especiales donde no, pero si pueden cambiar todo a senos y cosenos, mejor. ¿Por qué? Porque de repente algo va a empezar a cancelarse con lo demás y nos va a llevar a algo más simple. Ya después de esa plática motivacional tipo papá, no sé por qué habla así, ya me convertí en los profes que no me caían bien, que hablaban cosas raras. Ahora, de aquí, fíjense, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, el seno del doble del ángulo es igual a 2 por seno del ángulo coseno del ángulo. Pero de esta ecuación que obtuvimos, al hacer el cambio de esto, nada más conocemos el coseno. Y el coseno vale 3/5. Entonces ya sabemos, el 2 es un número, este lo tenemos, ¿qué nos falta conocer? ¿Cuánto es el seno? Doble seno. Porque coseno Nos no falta saben. conocer el seno del ángulo. ¿Cómo puedo yo conocer el seno del ángulo? Con los valores que tenemos, lo mismo que hicimos el pasado. Fíjense, si seguimos las identidades trigonométricas, o con Alex, o como lo aprendieron en Alex, también que puede ser dibujando el triangulito, pero pues como son identidades trigonométricas, tenemos que hacerlo con identidades trigonométricas para prevenir cualquier malentendido, ¿sí? Hacemos esto. Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Eso siempre se cumple, siempre y cuando sea en el mismo ángulo. El coseno cuadrado está sumando, pasa restando, y lo contrario de elevar al cuadrado es sacar raíz cuadrada. El seno del ángulo va a ser igual a la raíz de 1 menos coseno cuadrado. Pero el coseno, ¿cuánto vale? 3/5. Entonces, 3/5 está al cuadrado, al cuadrado. El seno del ángulo es igual a la raíz cuadrada de 1 menos 3 al cuadrado nos da 9, 5 al cuadrado nos da 25. ¿Por qué nos estamos poniendo así directamente? Porque recuerden que lo que estamos haciendo en ese punto es una propiedad que dice lo siguiente: a entre b elevado al cuadrado es igual que a cuadrada entre b cuadrada. Cada uno de los términos que tenga la fracción se elevan al cuadrado. El numerador y el denominador. 3 al cuadrado nos da 9, 5 al cuadrado nos da 25. De aquí lo siguiente es ¿cuánto es 1 menos 9/25? 16/25. Exacto. Y ahora, ¿qué otra propiedad vamos a usar? Que la raíz cuadrada de a entre b es igual a la raíz de a entre la raíz de b. Entonces, espere, antes de ¿Y que entonces cuánto explique más, ah, es que no entendí muy Dime. bien, o sea, de dónde despejó el 2 seno para nada más dejarlo en la raíz. ¿De aquí para acá? ¿O este? O sea, ¿cómo lo dejó expresado en seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1? Porque esta ya es una identidad trigonométrica que ya existe. Esta ya existe por sí sola. Lo único que con lo que vamos a usar esto de aquí es que vamos a encontrar cuánto vale el seno del ángulo. Lo vamos a utilizar para encontrar el seno del ángulo. Como esta identidad de seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, siempre se cumple. Entonces tú puedes aprovechar algunas identidades trigonométricas que ya existen para poder poner todo en función de lo otro que ya conoces. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque si el coseno vale 3/5, lo que nos conviene hacer es poner todo en términos de coseno. Entonces, ¿cuánto vale seno en términos de coseno? Pues seno en términos de coseno, si esta identidad trigonométrica ya está dada, esa es de las más básicas y esa no se te tiene que olvidar y la vas a usar casi todo el tiempo en trigonometría. ¿Sí? Entonces, ¿para qué la vamos a aprovechar? Para poder nosotros despejar el seno del ángulo. ¿Sí? Que si este estaba sumando, pues pasa restando. Si está siendo elevado al cuadrado, pues le pasas como raíz cuadrada. Estamos haciendo ese paso para nosotros poder llegar
a cuánto vale nada más el puro seno del ángulo, que es el que vamos a sustituir en ese punto. No sé si me di a explicar. Ok, o sea, déjame ver si capté. El seno del ángulo, o sea, el 2 que está multiplicando el seno del ángulo por coseno del ángulo, lo pasó al otro lado dividiendo. Y nada más quedó seno del ángulo. Y luego A ver, aplicó la espérate. propiedad. A ver, espérate. Ok. Según te estoy entendiendo, tú estás pensando que esto es igual a esto, a lo de abajo. No, o sea, solamente quería saber cómo llegó de 2 seno del ángulo igual a 2 seno del ángulo por coseno del ángulo a seno del ángulo igual a raíz de 1 menos coseno al cuadrado. Ah, O ok. sea, lo único que me causaba conflicto era qué le pasó al 2 que estaba multiplicando el seno del lado derecho. Ah, ok. Lo que pasa es que, ok, hicimos este cambio aquí, ¿no? Usamos la propiedad del seno del doble del ángulo. Ahí tú haces una pausa. Y lo que vamos a hacer es que con los datos que nosotros conocemos, vamos a buscar cuánto vale el seno del ángulo nada más. Este de aquí ya no lo estamos tocando. Vamos a regresar a esa parte del ejercicio hasta que encontremos cuánto vale el seno del ángulo. ¿Y qué es lo que hicimos? Agarramos otra propiedad. Aquí, este está en pausa, ¿sí? Ahí no estamos haciendo nada todavía. Ahora, Ok. es decir, esta no viene y se convierte en esto de acá abajo. No está pasando eso, es lo que creo que te estaba como confundiendo. Sí, eso es lo que Lo hacemos en pausa y entonces agarramos otra propiedad trigonométrica que nos ayude a relacionar el seno y el coseno. ¿Por qué? Porque si tienes una función trigonométrica que depende de seno y depende de coseno, y tú conoces el coseno, si lo despejas, entonces puedes saber cuánto vale el seno. Que es justamente lo que hicimos. Agarramos esta función trigonométrica que ya existe, ya está dada, ¿sí? Y siempre funciona igual, de que seno de un ángulo al cuadrado, bueno, seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo al cuadrado también, siempre es igual a 1. Si son el mismo ángulo, siempre es igual a 1. ¿Cómo coseno? Y luego, ¿qué hicimos? Pues como nosotros queremos saber cuánto vale nada más el seno del ángulo, ¿sí? Entonces, con esta identidad, nosotros vamos a despejar el seno del ángulo para saber cuánto vale. Pues el seno del ángulo despejado queda de esta manera. El detalle está en que pues vamos a conseguir un valor numérico. ¿Por qué? Porque el coseno del ángulo tiene un valor numérico. Entonces, si el coseno vale 3/5, pues lo sustituyo en este punto. Te queda 1 menos coseno cuadrado. Es 1 menos lo que vale el coseno elevado al cuadrado. Y entonces, el 1, pues es este. 3/5 al cuadrado es 9/25. Y 1 menos 9/25, pues te da el 16/25. Usamos la propiedad que está acá, la raíz de a entre b es igual a la raíz del de arriba entre la raíz del de abajo, ¿sí? Y nos queda que seno vale 4/5. Ahí encontramos cuánto vale seno apenas. Fíjate, de aquí, ¿qué vamos a hacer? El seno del doble del ángulo es igual al 2 seno del ángulo coseno del ángulo. Estamos regresando a este de aquí, al que pusimos en pausa. Seno del doble del ángulo es igual a el 2, este, por lo que vale el seno. ¿El seno cuánto encontramos que vale? 4/5. 4/5. Por el coseno. ¿Cuánto vale el coseno? 3/5. 3/5. Y entonces, el seno del doble del ángulo es igual a... Esa es su multiplicación de fracciones. Es el de arriba por el de arriba por el de arriba, el de abajo por el de abajo por el de abajo. 2 por 4 son 8, por 3, 24. 24. Entre 1 por 5, 5, por 5, 25. Y ya está. Ya acabamos. Ese ahí termina. O al menos así sería. Nada más vamos a observar un detallito, fíjate. Bueno, ¿sí me entendiste cómo llegamos a que aquí, cómo hicimos esto y luego cómo tratamos de relacionar esto, ¿verdad? Sí, nada más mi conflicto era como de tener la seno 2 del ángulo igual a lo demás. Pues pasó a seno cuadrado más coseno cuadrado. Es como que dije, wow, a ver, ¿qué está pasando? Ok, como de dónde lo sacó, ¿no? Ok. Ajá. Aquí nos falta un detalle. Ay, Dios, me estoy dando.
Ok. Cuando pasamos un exponente par y lo pasamos sacando una raíz, eso pasa como más menos, más menos, más menos, aquí es más menos 4/5. Significa que hay dos valores que nos dan el 4/5. ¿Sí? Uno positivo y otro negativo. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el ejercicio originalmente? ¿Cuánto vale el seno del ángulo? Bueno, el seno del doble del ángulo cuando el ángulo está entre 3π medios y 2π. Traducción de eso. Ahí va. Fíjense. Déjenme encontrarlo en alguna parte de... Acá está. Acá está. El círculo unitario. No. ¿Qué fue eso? Que ya vamos a ver el círculo unitario. Ah. Ok. Fíjense. Okay. ¿Cómo nos va a funcionar esto? Es más, ahí va. Más fácil. Incluso para mí es más fácil que el círculo unitario. ¿Se recuerdan? La función seno hace esto. Empieza en 0, aquí es pi medios, aquí es pi, aquí es 3π medios, y aquí es 2π. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Sí. profe. ¿No? Ok. El ejercicio nos dice que el ángulo que queremos utilizar está en... Ay, espérame, está. El ángulo que nosotros queremos está es mayor o igual que 3π medios, dice en la parte de arriba para no regresarle, y menor o igual que 2π. Un valor entre menos 3π medios y 2π, ¿dónde está? Aquí, aquí, aquí o aquí. ¿Cuál de los últimos aquí? Fíjense. Vamos a separar esto. Vamos a separarlo así, por una razón. Cuando ustedes vayan haciendo operaciones con las funciones seno, coseno y tangente, pues van a tener, todas esas operaciones caen en los 4 cuadrantes, en los cuales se divide algo llamado círculo unitario, que ahorita vamos a ver que está aquí a la derecha. ¿Sí? Esta primera parte cae en el cuadrante 1 del plano cartesiano. Este cae en el cuadrante 2 del plano cartesiano. Este cae en el cuadrante 3 del plano cartesiano. Y este de aquí cae en el cuadrante 4 del plano cartesiano. Si alguien pensó que iba a poner 4 palitos, se equivocó. ¿Sí? Es decir, cuando el ángulo esté entre 0 y pi, recordando que pi son 180 grados, los valores del seno del ángulo son positivos. Pero cuando el ángulo esté entre pi y 2π, que recuerden que pi son 180 grados y 2π son 360 grados, los valores del seno del ángulo son negativos. ¿Sí? Ahora, cuando decimos que son positivos y negativos, nos referimos a que cuando evaluamos seno, nos da un valor positivo en, nos da un valor positivo en la parte superior. ¿Sí? Pero también, si es un ángulo mayor a 180 grados, la función evaluada nos va a dar un valor negativo. En este caso, si nos dicen que nuestro ángulo está entre 3π medios y 2π, ¿en qué cuadrante caería? ¿1, 2, 3 o 4? ¿Qué valores son los que están entre este y este? En el 4. Caen en el cuadrante 4. Caen justamente en este punto. Y todos los valores evaluando la función seno para este cuadrante son positivos o negativos. Negativos. Son negativos. ¿Por qué negativos? Porque están abajo del eje X. Significa que de esto, donde tenemos que el seno del ángulo es más o menos 4/5, entonces el que nosotros necesitamos es el negativo. ¿Por qué? Porque cae en la parte de abajo, porque está entre 3π medios y 2π, es lo que nos pide el ejercicio, entonces es menos 4/5. Ese menos 4/5 es el que nosotros sustituimos aquí. Y cuando hacemos las multiplicaciones nos da así, simplemente. Era para corregir ese signo que nos faltaba. ¿Más o menos? Profe, una dudita. Dime. Hay veces en el que te da pues el valor de seno, por ejemplo,
y te lo da como valor negativo, pero luego te dice que el ángulo de referencia es el mismo, pero le cambia el signo a positivo. ¿Eso cómo, qué tiene que ver? ¿O siempre el ángulo de referencia es positivo? Ok, creo que ahora sí ya viene la explicación del círculo unitario. Ahí va, dame chance. Dame. No se mueve esto. Ahí va. Déjame luego para acá. Y por alguna razón no lo puedo hacer más grande. Ahí va, ahí va, ahí va. Ok. El círculo unitario es esto de aquí. El círculo unitario es un círculo que tiene radio 1, que es lo que están viendo ustedes en pantalla. Ahora, en este círculo, digamos que están separados, está hecho a propósito, de tal manera, bueno, ya las matemáticas funcionan así, ¿no? Pero está, en ese caso, pues tenemos no, el nombre, perdón, los ejes X y Y. ¿Qué es lo que nos dice esto? Dense cuenta que en un círculo, pues bueno, empezamos en 0 grados y ustedes saben desde primaria que un círculo tiene 360 grados. ¿Sí? Ahora, una circunferencia, pues es 2 pi por el radio. Y en este caso, pues decimos que es un círculo unitario, es un círculo de radio 1. Pues esta circunferencia vale 2 pi. 2 pi veces multiplicado el radio, que es lo que se le va a conocer como 2 pi radianes, que es lo que ya habíamos mencionado en algún punto. Ahora, una vuelta completa son 2 pi. Media vuelta es pi. Un cuarto de vuelta, pues es la mitad de la mitad de la media vuelta. La mitad de esa media vuelta, entonces, si media vuelta es pi, la mitad de eso es pi medios. Significa que su contraparte, le sumamos otra media vuelta a otro cuarto de vuelta a este de aquí, nos da 3 pi medios. Ahora, cada uno de estos elementos, nosotros podemos cambiarlo ya sea por ángulo o por fracciones de pi. Los que cumplen, que tienen fracciones enteras más fáciles de ver, son justamente los elementos que tienen ustedes ahorita en pantalla. Y ya no lo puedo hacer más. Ahí está. Ahí está. Ok. ¿Cómo se leería este círculo unitario? Fíjense. Cuando tengamos un ángulo de 0 grados, ¿sí? El coseno del ángulo vale 1. Pero el seno del ángulo, lo que esté en el eje Y, vale 0. ¿Sí? Cuando tengamos un ángulo de 30 grados o pi sextos de radianes, el coseno del ángulo vale 3 pi medios, lo que está en el eje X. Pero el seno del ángulo nos vamos para allá y vale 1 medio. Cuando tengamos el coseno de 45 grados o pi cuartos, ¿sí? Porque podemos expresarlo de las dos maneras, ¿qué significa eso? Que el coseno de 45 grados nos vamos al eje X, vale raíz de 2 entre 2. Pero el seno de 45 grados que está en el eje Y, ¿cuánto vale? Raíz de 2 entre 2. Si el ángulo vale 60 grados o transformándolo a radianes, pi tercios de radian, el coseno del ángulo ¿cuánto vale? 1 medio. Y el seno del ángulo ¿cuánto vale? Raíz de 3 sobre 2. ¿Sí alcanzan a ver esos numeritos? Ujú. Sí, sí se ven. Yo sí los veo. ¿Sí? ¿Y los demás? Sí, profe. Y yo. ¿Sí? Ok, fíjense. Estos mismos valores que tenemos aquí, podríamos decir que se están repitiendo, y estoy diciendo repitiendo, poniendo comillas con las manos, aunque no me alcanzan, aunque no me ven, ¿sí? En los puntos que están acá, en todos estos. Se repiten 3 veces más, pero porque son múltiplos de ellos. Es decir, fíjense, voy a quitar todo eso. Déjenme, borro todo eso que acabo de poner aquí, esos rayones. Cuando esto aparezca, ahí va. No se borra. Ah, bueno. Fíjense, tenemos pi sextos, ¿sí? Ok, ya casi se borraban. Ahí va, ahí está. Ok, esto de acá. Ok, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Nosotros tenemos el pi sextos, que son 30 grados. ¿Sí? Estos son 30 grados desde el eje X hacia acá. Pero también tenemos su parte inversa. Dense cuenta que a 30 grados, pues el seno del ángulo, ¿cuánto vale? 1 medio, ¿sí? Pero no nada más es a 30 grados, sino también es a 150 grados. Si nosotros sacamos
5 pi sextos también vale 1/2. Entonces, aquí es donde nos dicen, muchas veces, no nada más hay un ángulo que cumple cierta característica. Si yo digo, ¿saben qué? Miren, seno de 30 grados vale 1/2, sino que también ese ángulo que estoy manejando, el seno del ángulo, también puede ser 150 grados. Pero ahora, ese 1/2 no nada más es positivo, sino también puede ser negativo, ¿sí? Es decir, cada una de las partes positivas del medio círculo en la parte superior tiene su contraparte negativa, ¿sí? Tengo 1/2, tengo menos 1/2. Si tengo raíz de 2 sobre 2, tengo menos raíz de 2 sobre 2. Si tengo raíz de 3 entre 2, tengo menos raíz de 3 entre 2. Si tengo el 1, tengo el menos 1. ¿Sí? No alcancé a rayarlo ahí, pero según yo marqué el menos 1. Es este de aquí. Entonces, cada uno de estos tiene su contraparte. Y así como lo tienen en el eje Y, también lo tienen en el eje X. Tengo un medio positivo, también hay un medio negativo. Tengo raíz de 2 entre 2, menos raíz de 2 entre 2. Raíz de 3 entre 3, menos raíz de 3 entre 3. Cada uno va con su contraparte. Es decir, por ejemplo, si yo les preguntara, ¿cuál es el ángulo que cumple que coseno del ángulo me dé menos 1/2? Viendo la imagen que tienen ahí, coseno del ángulo me dé menos 1/2. ¿Qué ángulo sería? El 300. ¿Dijo coseno o seno? Coseno. 120, ¿no, Coseno. profe? Ok. Entonces sería el de Ok, 180. fíjense. Coseno del ángulo me dé 1/2. El 1/2 está aquí. Ajá. Justamente sobre estos, ¿cuáles son los que suben a coseno del ángulo 1/2? Este de aquí, bueno, a menos 1/2, y bajamos, y este de acá. Hay dos ángulos. Uno es 120 grados y el otro, ¿cuánto es? 240. 240 grados. Ahí está. Ahora, si les pregunto, ¿cuál es el ángulo con el que obtengo, bueno, con el que seno del ángulo es igual a menos 1/2? 210 y 330. Vamos a ver, seno del ángulo menos 1/2, es decir, y igual a esto, menos 1/2, ¿y estos cuáles son? 210, están sobre la misma línea para acá, y hay otro, que es ¿cuál? 330, esto es de acá. Dense cuenta que cada uno de ellos estamos agregándole una cantidad. Y déjenme hacer una cuenta rápida, nomás para comprobar algo. Entonces podría decir, profe, que seno representa Y y coseno representa X. Que es justamente lo que menciona la gráfica, lo que acabas de decir. Oh, sí, es cierto. El coseno del ángulo representa el eje X, el seno del ángulo representa el eje Y. Ahí está. Es justamente lo que dijiste, significa que lo analizaste bien. Y bueno, Y este solamente vamos a círculo, trabajar. además, ¿cómo? No, nomás preguntaba que si nomás íbamos a trabajar con cosenos y senos en el círculo unitario. Sí. Ya de ahí, pues lo que hay que hacer es, no sé, si tienes, por ejemplo, tangente de pi cuartos, ¿sí? Pues buscas cuánto vale el seno de pi cuartos y lo divides entre el coseno de pi cuartos. Porque date cuenta que todas las funciones trigonométricas salen, una cosa son las funciones y otra cosa son las identidades. ¿Sí? Las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente se pueden sacar con el círculo unitario. Sus inversas, secante, cosecante y menos cotangente, pues entonces encuentras, por ejemplo, si quieres saber cuánto vale ahí está, la secante de pi cuartos, si queremos saber eso, pues nosotros podemos encontrar que el coseno de pi cuartos, ¿cuánto vale el coseno de pi cuartos? Ángulo, pi cuartos, el coseno vale... 45 grados. ¿Cómo? No, ¿y cuántos son 45 grados? Ok, No entendí. ok. El coseno de pi cuartos. Cuando el ángulo es pi cuartos, el coseno vale raíz de 2 entre 2. ¿Sí? La pregunta original. Ya la secante de pi cuartos. El detalle está en que el círculo unitario no tiene secantes, nada más tiene senos y cosenos. Pero secante es 1 entre coseno. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Pues bueno, la secante de pi cuartos
es igual a 1 entre el coseno de pi cuartos. ¿Y el coseno de pi cuartos cuánto vale? Raíz Ya de lo 2 sobre encontramos, 2. raíz de 2. Secante de pi cuartos es igual a 1 entre raíz de 2 entre 2. Y si hacemos todas las operaciones, porque ¿qué significa? Que este 1 hay que ponerlo como 1 entre 1, pues obtenemos lo siguiente. En cuanto logre mover la pantalla, denme chance. Esto creo que se está trabando y esto no va a dar ni... Ahí está. Ahora va para arriba. Ahí está. ¿Sí? Esto significaría que la secante de pi cuartos es igual a 2 entre raíz de 2. Ya cuando hacemos este de aquí como 20 y no aparece ahí. ¿Sí? Pero estamos usando las identidades de seno y coseno para entonces nosotros poder sacar cuánto vale el resto. No sé si se capta la idea. Y, por ejemplo, si en un problema me pregunta sobre la secante, ¿cómo lo identificaría? Pues lo utilizarían los valores de coseno. Ok. Lo dices, por ejemplo, el que estaba en la tarea, ¿verdad? Bueno, el que estaba en Alex. Sí. Ok. El que estaba en Alex, déjenme ver si... Ok, esto es muy pequeño. Voy a escribirlo acá. El valor que tú me decías era esto. Secante del ángulo es igual a menos 1.542. Eso es lo que me enviaron ustedes, ¿verdad? Creo que sí. Ok. El único detalle está en que, pues bueno, no hay secantes en ese círculo unitario. Y ahí hay un pequeño detalle. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar con un secantes? ¿Quién sabe? Pero que mencionamos hace rato. Siempre que tengamos funciones trigonométricas, hay que cambiarlas todas a senos y cosenos. ¿Sí? Porque senos y cosenos es lo que sí podemos conocer en el círculo unitario. Secante es igual a 1 entre coseno del ángulo. Y eso es igual a menos 1.542. Ahora, nosotros, pues lo que tenemos que conocer o podemos tratar de encontrar es el coseno. Este está, ya hay dos opciones. Esto es así. Volteamos simplemente de cabeza izquierda y derecha. O este está dividiendo, pasa multiplicando, queda multiplicando acá, pasa dividiendo. ¿Qué prefieren hacer? Si alguien no sabe qué es lo que vamos a hacer, mejor díganme que lo hacemos paso a paso. ¿Qué procedimiento va a ser, profe? ¿Cómo? Ok, fíjense. Y ¿Qué el coseno, proceso va? quiero despejar el coseno para dejarlo en la parte de arriba. Cuando queramos conocer un valor, vamos a dejarlo siempre arriba, positivo y solo. Ahora, ¿por qué estamos haciendo esto? El ejercicio que me enviaron hace rato, los que no han terminado en plataforma todavía, se van a topar con un ejercicio como este, con otros numeritos, pero con un ejercicio como ese. Este ejercicio les pregunta, ¿cuáles son los valores de secante de tal manera que se cumple esto de aquí? ¿Cuánto tiene que valer el ángulo para que me dé menos 1.542? Entonces, lo que vamos a hacer Pi medios. es cambiar. No, Chale. tranquilo, calmado. Ok. Ay, ya me perdí. Ahí está, ok. Lo que vamos a hacer es vamos a buscar los ángulos que cumplan esa identidad, que secante del ángulo sea igual a menos 1.542. Sí, siempre es pi medios, ¿verdad? Bueno, ok. Lo que vamos a hacer es transformamos la secante a senos y cosenos. En este caso, secante es 1 entre coseno. Vamos a dejar el coseno solito. Está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces el 1 que estaba arriba, ahí se queda. Menos 1.542. Y eso es coseno del ángulo. Ahorita va a aparecer lo demás en pantalla. Ahora, el menos 1.542 estaba multiplicando al coseno. Y lo vamos a pasar dividiendo. Ahorita va a aparecer, no sé por qué está pasando eso. Ya está. Y si esto está pegado al coseno, está multiplicando, pasa dividiendo. ¿A qué va a dividir? Al 1. Y esto es menos 1.542 en la parte inferior. Lo siguiente que haríamos ahí es sacar la división. Coseno del ángulo es igual a, ¿cuánto es 1 entre menos 1.542? 1.542 menos 0.65 redondeado. 64. 485.
¿Cómo? Menos 0.64850843, bla, bla, bla. Ok, por ahí. Fíjense. Aquí hay un detalle importante. Tenemos coseno del ángulo. El coseno del ángulo es un valor negativo. El coseno del ángulo para valores negativos, según el círculo unitario, ¿en qué cuadrantes está? 1, 2, 3 o 4. O en todos. Eh, ¿Cuándo el coseno del ángulo es negativo? Está en 1 y... No, 2 y 3, perdón. 60x, entonces serían el 2 y el 3. Va a estar como por aquí y por acá, en los cuadrantes 2 y 3. Eso significa que el resultado va a estar o aquí o acá, en ese cuadrante. Lo siguiente que vamos a hacer es esto. Ahí vamos, ya casi llegamos. Si queremos nosotros conocer el ángulo, ¿qué es lo contrario de sacar coseno? Coseno a la menos 1 sería secante. Pues coseno inverso. Ok. Ese coseno a la menos 1 también se puede leer como arcocoseno, ¿sí? Que no es lo mismo que sacar el coseno del numerito y eso elevarlo a la menos 1. Son cosas muy distintas. Entonces, en su calculadora, ¿cuánto es se me llama el nombre? El coseno inverso de menos 0.6485. 130.42. ¿Dos puntos qué, Sergio? 2.28 redondeado. 2.2764. Ok, 2764. Frederick, el valor que estás haciendo ahí, cuando vayas a hacer este tipo de operaciones, pon tu calculadora en radianes, Ajá. no en grados. Al Sí, final eso es también algo importante. Siempre que vayas a hacer un despeje de estilo, lo podemos identificar así. mande. También decimos, mira, Ahí va, tranquilo. es pregunta, es pregunta. Sí. No, calmado. Fíjate. Ok, estamos obteniendo un valor en radianes. Estos radianes, ¿cuántos grados son? ¿Cómo podemos cambiar nosotros radianes a grados? Ay, Dios. Eh, Dividiendo eh, entre pi y multiplicando por 180. Ahora al revés. ¿Alguien más? A ver, acuérdense. Entonces, si 180 igual a pi es a 2, no es cierto. Pi radianes igual a 180 y los 2.2764 radianes igual a ¿qué? Entonces sería 2.27 por 180 entre pi. Ok, entonces ahí está. Entonces, 2.2764 por 180 entre pi, ¿cuánto nos da eso? 130 y algo. 180 entre... ¿Cuánto? 130.428. Ok, 428. 130.428 a 6, con 3 decimales. Tranquilo. Entonces, el ángulo son 130.428 grados. Entonces, voy a dibujar aquí el círculo, a ver si nos sale. No sé dibujar círculos, créanlo o no, después de un año y medio de clases de dibujo técnico, es lo mejor que he logrado. No me juzguen, por favor, yo no me juzgo con tu tarea. Entonces, fíjense, este ángulo, el 130.428, está medido de aquí hasta acá. Ay, eso, se movió. No fue intencional. Esos 130.428 grados son todo esto, ¿sí? Ese ángulo de ahí. Y son los 100. ¿Escucharon eso? Déjenme cambió este puntero. Ahí está. Esto son 130.428 grados. ¿Significa que esto vale cuánto? Este de ahí. A 59 menos 572. No, 562. 59. Ay, no sé. Ese ángulo se
serían los 180 grados, que son hasta este punto, menos este pedacito del arco, menos 100, 49.500. menos 130, pues esto logré corregirlo. Espérenme, esto no está trabando esta cosa. Pero serían 49.572. Ahí está. Son los menos 130.428. El ángulo de este punto, este arquito, serían 49.572. Y según lo que estuvimos viendo en el círculo unitario en la parte de arriba, los valores que se repiten en el eje Y se hacen arriba y también se van a repetir abajo. Eso significa que hay otro ángulo por acá que va a cumplir ese mismo valor, ¿sí? Ese ángulo va a ser este de aquí, pero ahora en la parte inferior. Y ese ángulo en la parte inferior, ¿cuánto vale? Espérenme. Esto se está trabando. Ahí está. Fíjense. ¿Cómo puedo saber yo cuánto vale el arco de aquí hasta acá? Si tan solo este pedacito vale 49.572, ¿cuánto le tengo que sumar para obtener el otro ángulo? 180. Entonces el ángulo son 180 más 2, 49.572 más 180. Y estos son 229.572. Ahí está. Entonces ya tenemos los dos ángulos. Uno vale 130.428 y el otro vale 229.572. Ahora, eso es un ángulo que llega hasta acá y el otro que llega hasta acá. Esos dos ángulos cumplen que si hacemos la secante de dicho ángulo, no, eso es el coseno apenas. Tenemos que ponerlo, se me va, todavía esto se tiene que poner en radianes, ¿sí? Las respuestas de este tipo de ejercicios van en radianes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estos elementos que tenemos aquí, estos dos ángulos, vamos a transformarlos a radianes, ¿sí? Este primerito, el de 130.428, ya lo teníamos, ¿sí? Este de aquí, el ángulo, ya lo teníamos antes, era 2.2764 radianes. Y el único que nos falta es transformar este de aquí. ¿Cuántos son 229.572 grados a radianes? Pues multiplicamos por pi entre 180 grados. ¿Cuánto les da eso? 4.0067. 4.0067, ¿así? Sí. Radianes. Y esa sería la respuesta, que es justamente lo que nos preguntaba. Ahí va. Está reduciendo la pantalla supuestamente, pero se está trabando esto. Ok. Recordemos, el ejercicio inicial nos preguntaba, ¿cuánto debe ser este ángulo para que se cumpla esto de aquí? Entonces ya lo encontramos. Depende cómo querramos la respuesta. El ángulo van a ser 130.428 grados y también pueden ser 229.572 grados. ¿Sí? Eso sí lo queremos expresar en grados. La plataforma Alex se los está pidiendo que lo escriban en radianes. ¿Esos qué son? Pues son 0.2764 radianes o también pueden ser 4.0067 radianes. Profe, no está mal ese Y así queda expresado. Así porque ¿te dio 4.2797? me dio 5.41799, no sé si está bien el mío, pero es que, por ejemplo, si 180 es pi y los 130 grados son 2.276, pi más 2.276 estaba más que 4.0067, ¿no? Ok, pues vamos a ver. 2.2764 más pi, 5.41. Ahora lo voy a Sí. Era eso. Vamos a ver. Ok. Este pasito de arco, ¿cuánto te daba? ¿Cuánto fue lo que multiplicó? Los
¿Eh? ¿Qué fue No lo viste nada, que...? yo estaba creyendo en ti. No, es que... Espérate. que ya me confundí. Espérame. Ok, déjame verificar algo nada más. 2.2764 por 180 entre pi son 130.42. Ok, eso sí. Hasta acá son 130.42 grados. Significa que aquí nos faltan casi 50 grados. Y son estos de aquí. Este ángulo de aquí vamos a pasarlo a radianes. Son 80 por menos 1 está, por pi entre 180. Son 0.86 de aquí. Son 0.8665. 51 radianes este pedacito. Ok. Son 0.8651 radianes. Nada más hice la misma cuenta que aquí, para el de 49. Y si a ese le sumamos pi, son los 4.0067. Entonces el 2.27 es A ver, del 0 al 130, ¿no? ajá, sería desde acá. Ok. Pero date cuenta, el 2.27 que está sumando es ese de ahí. Nosotros lo que estamos haciendo es, ya sea que hagas el 2pi menos ese valor, te daría el de acá. Ya te debería de dar el 4.0067. Pero tú al pi le estabas sumando, el ángulo que estabas obteniendo cuando sumabas el pi, ese, si le sumas 180 grados, le estás sumándolo hasta acá. Ok. Te daría el de este punto. Y no sé qué queremos justamente acá. ¿Cómo obtenemos eso? Pues bueno, al valor que teníamos, date cuenta que sacamos su ángulo interior. Su ángulo interior, o el ángulo más pequeño, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, es 49.57, redondeado 50 grados. ¿Sí? A este punto son 180 grados, más otros 50 grados, pues son los 230 grados, que son casi los que tuvimos aquí. Esos 230 grados son los que estamos cambiando a radianes, multiplicando por pi entre 180 y si nos dan este de aquí. Ese sí es correcto. Nada más el error fue que a los 2.27 de aquí le sumaste el... se me fue el nombre. Tú le sumaste los 180 grados y significa que empezabas aquí, le sumabas 180 grados y llegabas hasta acá. Tú fuiste hasta acá, sumaste 180 grados. Perfecto. Lo que hicimos nosotros fue a los 180 grados, en la media vuelta le sumamos este otro extra que nos salió por ahí. ¿Sí? ¿No? Tal vez. Sí, perfecto, sí. Okay. Cuando las dudas queden resueltas, díganme, porque luego me suelto hablando y hablando, porque me da la impresión de que a lo mejor no le están como cachando. Entonces, No para quiero prevenir. interrumpirlo. Por eso no digo nada. No, tú interrúmpeme, créeme. He descubierto que eso pasa muy seguido. Así que tú tranquilo. Ok, fíjense. Vámonos a otro ejercicio que es ligeramente más... es más fácil que este. ¿Dónde está mi círculo unitario? Ok, está acá arriba. Fíjense, vamos a resolver este. 2 seno del ángulo menos 1 igual a 0. ¿Cuáles son los ángulos que cumplen esa igualdad? Siendo que el ángulo va a estar entre 0 y 2pi. Es decir, ¿cuáles son los valores que yo le tengo que poner aquí al seno del ángulo para que al multiplicarlo por 2 y restarle 1 me dé 0? Primeramente, ¿qué debería de hacer? Despejar. Pues despejar. El seno del ángulo es igual a, si está negativo pasa a positivo, el seno del ángulo es igual a 1 entre 2. El 2 está multiplicando, pasa dividiendo. Y esto es más fácil de hacer todavía. Seno del ángulo igual a 1/2. Fíjense. Ahí va. ¿Qué valores para el seno del ángulo se cumple que son 1/2? Vámonos a los valores del seno del ángulo. El seno del ángulo está en el eje Y. Acá, en este eje. Ahí. ¿Para qué valores el seno del ángulo es igual a 1/2? ¿Qué ángulos? El 30. Buscamos 1/2 y ya está donde aquí. Son 30 grados, que son pi sextos, y 150 grados, que son 5 pi sextos. Y así de sencillo. Entonces ya acabamos ese. Los ángulos que cumplen
esto, ángulo es igual a pi sextos y 5 pi sextos. Ahí está, ya acabamos ese. Así de sencillo. Nice. ¿Sí? ¿No? Tal vez, más o menos, casi Si casi. fuera una raíz, pues también aplicaría a medio, ¿no? Ujú. Sí, tendríamos que buscar en cuál cae justamente ese valor. Ok. Ok, Una preguntita, vamos a ver. Si me, Y aquí, si me preguntan los mande. valores de tangente, tendría que considerar seno y coseno, ¿verdad? Exactamente, y entonces divides el valor del seno entre el valor del coseno. Gracias, profe. De nada. Bien, vamos a hacer otro. Y dirán que está como súper difícil, pero va a ser muy trabado. Tan, tan, tan. Ok. Y también lo vamos a hacer aquí con el círculo. Tan, tan, tarán. Así que digan qué fácil. No, ¿verdad? Pero ahí va. Dice. Encuentre todas las soluciones de la ecuación en el intervalo de 0 a 2pi. El ángulo que vamos a buscar está entre 0 y 2pi, es decir, de 0 a 360 grados. ¿De qué función se estarán preguntando? Pues de esta maravillosa función. 2 seno cuadrado del ángulo es igual a 2 más coseno del ángulo. En este caso, el ángulo puse como x. Lo cambio aquí. De x va de 0 a 2pi. Ahí está. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer con todo esto? Siempre lo que tenemos que procurar es poner todo en una misma identidad trigonométrica. ¿Sí? Es decir, pues el coseno no es como que podamos transformarlo a senos, pero el seno cuadrado sí se puede transformar a cosenos. Y resulta ser que ustedes conocen una identidad trigonométrica que dice que seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo es igual a 1. Entonces vamos a despejar este para sustituirlo en ese punto. El seno cuadrado del ángulo es igual a 1 menos el coseno cuadrado del ángulo. ¿Por qué menos coseno? Porque si está positivo del lado izquierdo, al pasarlo a la derecha, lo pasamos haciendo la operación matemática contraria, que es restar. Y ahora sí, esto de aquí, vamos a sustituirlo acá. 2 por 1 menos coseno cuadrado del ángulo es igual a 2 más coseno del ángulo. ¿Quién ya se me perdió? ¿Alguien? ¿Qué pasó, profe? ¿Quién ya se perdió? No, yo todo bien, no sé los demás. A ver, muchachos. Sí, todo bien, profe. Ok. Mucha información. Sí, es demasiado, pero tristemente pues son cosas que tenemos que aprender sobre la marcha. Fíjense, siguiente paso de todo esto, vamos a desarrollar. 2 por 1 son 2, 2 por menos coseno es menos 2, coseno cuadrado del ángulo es igual a 2 más coseno del ángulo. Lo siguiente de esto es que vamos a pasar todo al lado izquierdo. ¿Cómo vamos a pasar todo al lado izquierdo? ¿A poco eso se puede? Claro que sí, si es simplemente despejar. Todo lo que ya está en el lado izquierdo se queda con el mismo ángulo, con el mismo signo. Este que está positivo pasa a negativo. Este que está positivo pasa a negativo. Y esto es igual a 0. Cancelamos los términos que se puedan cancelar. En este caso tenemos un 2 positivo y un 2 negativo. 2 menos 2, 0. ¿Y qué es lo que nos queda? Menos 2 coseno cuadrado del ángulo menos coseno del ángulo es igual a 0. ¿Podemos factorizar algo de esto, de lo que está aquí? Es decir, sacar un factor común. Sí, ¿Qué tienen en común? coseno, El menos y el menos coseno, coseno. ¿no? Coseno del ángulo. Ok, vamos a ver. Menos coseno, ¿por cuánto me da menos 2 coseno? 2 Bueno, el coseno. signo ya está. Menos y menos. Ya está. 2 coseno del ángulo. Más, bueno, 1. menos por más, los del menos de acá arriba, por 1. Ahí está. Déjenme corrijo esto. Esto para que no parezca más menos. Ahí está. Más 1. Igual a 0. Esto es nuestra primera parte y esto es nuestra segunda parte. ¿Sí?
Tenemos una multiplicación de términos que da igual a 0. ¿Qué significa eso? Que podemos separarlo en dos diferentes partes. ¿Sí? 2 coseno de x más 1 igual a 0. ¿A qué nos referimos con eso? Recuerden, si queremos saber cuánto vale el coseno de x, pues nos está estorbando todo lo que está en la parte 2, es decir, el 2 coseno de x más 1. Si eso está multiplicando, pasa dividiendo. Nos queda menos coseno de x es igual a 0 sobre 2 coseno de x más 1. 0 entre algo nos da 0. Sé que se desapareció la mitad de la pantalla, ahorita va a aparecer, ahí está. Y entonces esto es 0 y obtuvimos este de aquí. Y es el mismo caso si tenemos el coseno de x, está multiplicando, pasa dividiendo, nos va a quedar este de aquí. Ahora, lo que queremos saber nosotros es cuáles son los valores de x que cumplen eso. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues bueno, el menos está multiplicando, pasa dividiendo. Coseno de x es igual a 0 entre menos 1. 0 entre menos 1 es 0. Y el coseno de x es igual a 0. ¿En qué valores en el círculo unitario el coseno de x es igual a 0? Vamos a buscarlo. Coseno de x igual a 0. ¿Cuánto el coseno vale 0? Cuando el ángulo es ¿cuánto? Observando aquí en pantalla. Coseno de x igual a 0. Dense cuenta, coseno es Cuando el igual ángulo es al eje 90. de las x. Justamente cuando cae aquí. Y eso el ángulo es de, según el giro, 90 grados. ¿Y cuál otro? 270 grados. Es decir, pi medios y 3 pi medios. En dos ángulos. Siempre va a haber dos ángulos que cumplan nuestra identidad trigonométrica. O al menos dos. ¿Sí? Déjenme que se extrabe esto y regresamos al ejercicio. Tan, 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 tan. Ahí está. Esto significa que de ahí sale que es pi medios y 3 pi medios. Ahora vamos para acá. Tan, tan, tan. En cuanto se extrabe la pantalla, tienen que 2 coseno del ángulo más 1 es igual a 0. Lo que tenemos que hacer es despejar. Y el 2 coseno del ángulo es igual a menos 1. Si está positivo, pasa a negativo. Queda menos 1. Coseno del ángulo, el 2 está multiplicando, pasa dividiendo. Queda menos 1 medio. ¿Y para qué valores del ángulo o del giro en el círculo unitario, el coseno del ángulo es igual a menos 1 medio? Vamos a nuestro círculo unitario. Para 45 grados. ¿A menos 1 medio? O sea, 45 grados en el cuadrante 3. No, 2. Pues en total Entonces menos. serían 90. ¿Serían cuáles? 3 pi cuartos. 135. 135 grados y 225 grados, que son 3 pi cuartos y 5 pi cuartos. Dense cuenta que si los demás no están participando para preguntar o decir alguna respuesta, estamos asumiendo que todo lo están aprendiendo súper bien, muchachos. Entonces, si de repente tienen dudas, pregúntenlas, no se queden callados. Profe, yo sí tengo una duda. Los valores... Más rapidín. Ahí eso que hizo de menos coseno de x igual a 0 sobre 2 coseno de x más 1, ¿de dónde salió? De lo que está acá ya arriba. lo vi. Okay, ya. De esto. ¿Sí? Para sacar el menos coseno de x, pues si esto está multiplicando, pasa dividiendo y te queda como lo que está aquí. Y entonces ahí está. Ya para sacar el 2 coseno de x más 1, pues en lugar de pasar pues pasas este. Te queda 0 entre menos coseno de x y te queda nada más el 2 coseno de x más 1. Con esto ya encontramos cuáles son los ángulos para los cuales se cumple la igualdad de la parte superior del ejercicio. Es decir, si nosotros sustituimos y ponemos la calculadora en radianes, el pi medios, 3 pi medios, 3 pi cuartos y 5 pi cuartos en la ecuación de acá arribita, nos va a cumplir que nos da el mismo resultado a la izquierda y a la derecha de la igualdad. Con eso estamos comprobando cuáles son los elementos que cumplen dicha igualdad. ¿Sí, muchachos? ¿No, muchachos? Sí, profe. Sí. ¿Dudas que tengan? Porque ya vamos a salir ahora sí. O sea, entonces, nada más, Dime. ¿para qué valores aplicaría? ¿Para qué valores? O sea, lo que nosotros obtuvimos es nada más para coseno, ¿verdad? O sea, siempre se sustituye en coseno. Pues es que estos ángulos son los que tú sustituyes acá. Los sustituyes en el seno
y en el coseno. Ah, o sea, en ambos, ok. Ajá, o sea, se sustituye tanto a la izquierda como a la derecha. Cuando sustituyes a la izquierda te va a dar un valor. Cuando sustituyes a la derecha te tiene que dar el mismo valor, que es lo que acabamos de encontrar. Por eso todas las funciones trigonométricas, no sé, tangente cuadrada, por secante, por cotangente cuadrada, todo cambia a los senos y cosenos. ¿Para qué? Para entonces poder usar el círculo unitario y hacer las cosas más fáciles y ahorrarte algunas cuantas cuentas. Ah, ok, ya. Capricho. Bueno, muchachos, se acabó la clase de hoy. Nos pasamos 5 minutitos. Entonces voy a dejar de grabar esto. El ejercicio para salir va a quedar nada más el que apuntamos anteriormente. De si quería dejar 2, en este caso va a ser nada más 1, para que vayan tranquilos. Esto va a dejar de grabar en 5, 4, 3, 2, 1.